Querido Padre, te damos gracias. Te damos gracias que podemos dirigirnos a ti en alabanza, en oración. Padre, en este momento pedimos que tú bendigas tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Haznos blandos para entender lo que tú nos dices. Aprovechamos también, Señor, y queremos orar por los niños. Oramos por los niños que también están en este momento aprendiendo tu palabra y disfrutando en tu presencia, adorándote. Padre, te damos gracias por ello. Te damos gracias por los niños y pedimos que tú los bendigas, los acompañes, los guardes de todo mal, guardes sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como sabrán, este mes toca hablar sobre maestros, niños, alumnos. Por eso todos estos implementos acá enfrente, que en teoría se usa para estudiar. Hoy el tema es la educación de nuestros hijos, la educación de los hijos. Y en el primer punto me pareció importante antes que nada debemos agradecer a todas aquellas personas que de alguna u otra manera se esfuerzan día tras día para que nuestros hijos o nosotros mismos tengamos la mejor educación y que esta educación sea fructífera para nuestra vida, porque debemos reconocer que hay personas que se esfuerzan por hacer lo mejor que pueden. Estoy hablando de docentes y personas que están en el lugar de enseñar, aunque no tengan todos los recursos disponibles, herramientas o lo que sea. Con todo esto que voy a decir a continuación, no quiero generalizar porque conozco que hay honrosas excepciones en todo ámbito. Dicho esto, quisiera hacer esa pregunta. ¿Cuál es la verdadera meta nuestra para criar a nuestros hijos? ¿Alguna vez pensamos en ello? Si tenemos realmente una meta, un propósito con la educación de nuestros hijos. Esto tiene mucho que ver con la enseñanza o la educación que ellos recibirán a lo largo de toda su vida. Un conocido pastor, que capaz que ustedes lo conocen, Charles Stanley, con respecto a este tema, decía que esta sociedad, de la forma en que está viviendo, es enemigo de tus hijos. Este mundo, de la forma en que está viviendo, es enemigo de la fe de tus hijos. Por eso hay que cubrirlos con una capa de enseñanza fundamentada principalmente en la fe y en la moral bíblica. Tus hijos deben estar fundamentados en la fe para que puedan estar preparados para que cuando nosotros no podamos más estar con ellos o enfrenten futuras generaciones como sus propios hijos o sus nietos. Proverbios 22:6. Quisiera leer el texto. Creo que todos lo conocemos, de hecho el domingo pasado también estuvimos ahí. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un mandato bíblico. Aun cuando el niño, hijo, tenga 5, 6, 7, 8, 10 años, aun cuando tenga 90 años, no se apartará de él. Qué impresionante e importante es que reconocer de que yo puedo influenciar, o Dios me dio ese regalo de que yo pueda influenciar de esa forma en mi hijo. Todos los niños nacidos en la actualidad tienen un enemigo. Esto debemos reconocer y conocer, un enemigo.
Tienen un enemigo que quisiera derrotarlos moralmente. Tienen un enemigo que quisiera que se alejaran del sistema de creencias que ellos tienen. Un enemigo que absoluta y definitivamente les gustaría voltear la palabra de Dios al revés y hacer que la olvide y que vivan totalmente alejados de Dios. Y es por esto que la educación de nuestros hijos no debería ser dejado a merced absoluto de las instituciones educativas, sean del tipo que sean, cristianas, no cristianas. Y es más, ni siquiera debería ser dejado para las iglesias y para ninguna iglesia en particular. La educación de nuestros hijos es demasiado importante para dejarlo a merced de este mundo. La educación bíblica es responsabilidad absoluta y única de los padres. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Acaso estoy desalentando que nuestros hijos aprendan a leer, que nuestros hijos aprendan a escribir? ¿Acaso estoy desalentando que nuestros hijos aprendan algún oficio que en algún momento de su vida les debe comer? No estoy diciendo esto. Nuestros hijos tienen que aprender todo eso. Pero no solo eso, no es solo eso la educación. Y creo que ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. El siguiente punto es la educación caída. Si bien tenemos que reconocer, como dije anteriormente, el incansable labor de muchos docentes, sean o no cristianos, que de forma particular se preparan constantemente para influir de forma integral en la vida de sus oyentes, alumnos, también tenemos que entender que el sistema estatal de educación no necesariamente tiene como fin mejorar la vida de sus participantes, empezando por su carácter de sistema educativo, que es absolutamente regulado por el Estado. No es que el Estado esté mal en sí mismo. El tema central aquí es que tiene que ver más bien con los incentivos que tenga el Estado con la educación de nuestros hijos. Si bien la educación pública, como se le conoce hoy, educación pública, pero en realidad es educación estatal, educación pública es toda educación, sea privada o lo que sea, cualquier público que pueda acceder a una educación, la educación es pública. La educación en realidad es estatal. Si bien esta educación en sus inicios es absolutamente necesaria como carácter de instrucción pública, guiando a las personas en algunos temas básicos como aprender a leer y escribir, no por esto podemos tolerar que haya un monopolio o dueño absoluto de la educación, porque cabe hacernos esta pregunta, que es, ¿quién podrá ser dueño de la educación hasta el punto de decidir o castigar la educación, si es legal o ilegal? El proceso educativo no puede encararse con el empleo de la fuerza. Nadie me puede obligar a enseñar algo o aprender algo a la fuerza. Si partimos de la base de que la educación es un proceso de aprendizaje, y esto es totalmente bíblico, si partimos de la base de que la educación es un proceso de aprendizaje y no un evento en concreto, es decir, que nosotros vamos aprendiendo todos los días, y no porque yo recibí el título, entonces soy absolutamente soberano sobre ese tema. Vamos aprendiendo a lo largo de los años, integrando mejoras tecnológicas y avances empíricos concretos, es decir, lo que aprendieron nuestros antepasados, nosotros lo vamos adoptando como enseñanza.
encarando todo esto de esta forma, no podemos permitir que haya un dueño de la educación, pero podemos decir que el único dueño permitido de la educación, si hay alguien que pueda haber un dueño de la educación aquí, según la Biblia, podríamos decir que son los resultados. Porque la Biblia constantemente nos invita a que para conocer si alguno dice o no la verdad, veamos los resultados o los hechos sobre el tema, algún tema en particular. Véase Mateo 5, 15 al 16. Ese texto no lo vamos a leer para la gente que está anotando. Es muy importante. Mateo 5, 15 al 16. Dios constantemente pide a su pueblo que pruebe caminar en sus mandamientos y que experimente los resultados de caminar por esas enseñanzas de forma constante, así como lo dice Deuteronomio 30:15. También, ¿se acuerdan que hay un pasaje en Deuteronomio 30:15 que dice: yo les pongo delante de ustedes esto o esto, la muerte o la vida, y ustedes van a experimentar la vida o la muerte según lo que vayan caminando, y enséñenles a sus hijos mientras caminen, etc. Fíjense que no se trata de un evento en particular, sino un proceso dinámico y constante a medida en que yo voy caminando con mis hijos. Como creyentes es necesario entender que las deficiencias de este sistema educativo, es necesario que nosotros entendamos las deficiencias de este sistema educativo para poder actuar en consecuencia. Como dije anteriormente, hay muchas personas que ya están integradas en esa labor entre nosotros, en esa educación de nuestros hijos. Y en este punto quiero mencionar, para que se entienda mejor, un tema en el cual no podemos estar de acuerdo con el sistema educativo estatal. ¿Por qué insisto en esto? Porque es necesario que nosotros entendamos contra qué luchamos. Si no reconocemos el enemigo, si no conocemos el enemigo, nosotros no sabemos contra qué luchamos. Como padres y autores de la educación de nuestros hijos, o actores principales, dado por Dios de esa forma, tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender que todos somos diferentes y solo basta con observar todo lo creado por el Señor para darnos cuenta de esto. Es más, la Biblia misma da cuenta de ello al revelar que Dios, aparte de su creación, dio a cada uno diferentes dones según Él quiso darles a cada uno, según Romanos capítulo 12, 6 al 8, o también podemos revisar 1 Corintios capítulo 12 en ese aspecto, donde habla de que Dios, en su misericordia, dio a cada uno el don de ser profeta, al otro de ser maestro, al otro de ser predicador, al otro de ser diácono. Entonces, entendemos que no podemos juzgar a un profeta por su desempeño como diácono, porque esto sería totalmente absurdo. O no puedo medir al profeta, al diácono, digamos, por su desempeño como profeta. El texto de Romanos 12 aclara que todo lo que se haga debe hacerse bien, cada uno según con lo que fue dotado, es decir, con lo que Dios le dio a cada uno. Todos somos iguales en una sola condición, en la condición de hijos de Dios. Ahí todos somos iguales. Pero la enseñanza del igualitarismo, que es absolutamente promovido por las instituciones educativas desde el principio, y esto es una ingeniería social, no es al azar que nuestros hijos llevan todos el mismo uniforme y se promueve esto.
Todos somos iguales en una sola condición, y es con respecto a nuestra condición de ser hijos de Dios o con respecto a nuestra condición delante de Dios. Mujeres, hombres, chicos, grandes, ricos, pobres, todos somos iguales delante de Dios. Dicho esto, ¿qué significa entonces? Que no hay ninguna esperanza. ¿Qué podemos hacer nosotros? La educación tiene una esperanza y es totalmente bíblica. La Biblia es una enseñanza en sí misma. Jesús enseñó toda su vida. Lo que hizo Jesús fue enseñar. Y toda la vida de Jesús fue una enseñanza. La vida cristiana misma es un proceso constante de enseñanza. Dios es absolutamente soberano sobre su pueblo. Siempre lo va a hacer, y a pesar de todo, a pesar de que todo esto parezca estar mal, Dios tiene un camino extraordinario, y por eso tenemos que decir, tenemos que reconocer que a pesar de todo Dios tiene el control, y lo podemos ver en su palabra. Y aquí puse un texto de Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 20. Discúlpenme de no leer el texto, pero es muy largo. Creo que la mayoría de nosotros, o sea, son 20 versículos. Creo que la mayoría de nosotros conoce ese texto donde Jesús va a una región que se llamaba Gadara y encuentra a un hombre endemoniado, totalmente endemoniado, y estaba en los cementerios y vivía por ahí. Estaba por ahí. Decía la Biblia que era totalmente indomable, él rompía las cadenas, era completamente indomable, la gente lo conocía. Jesús va, este endemoniado se postra delante de Jesús, Jesús lo libera, para hacer el cuento un poco más corto. Jesús lo libera de esa carga que él tenía, él queda libre, él queda totalmente sano, él queda cuerdo. Dice la Biblia que él se arregla, se prepara, va junto a Jesús y le dice: permitime a mí poder seguirte, yo quiero ir contigo. Jesús cambió completamente su condición, y eso fue absolutamente obvio para la gente que estaba alrededor suyo. El que antes era indomable, ahora está totalmente cuerdo, es inteligente, inclusive capaz que huele bien, está bien vestido, está todo bien. Pero ¿qué hizo la gente cuando vino a Jesús? Es uno de los únicos textos, digamos así, que a mí realmente me impresionó mucho, porque dice que la gente de ese pueblo vino a Jesús y le dijo a Jesús: por favor, andate de acá, no te queremos ver. Yo, analizando un poco qué es lo que a la gente le movió a hacer eso, y yo me di cuenta de que la gente no vio la sanación, no vio el cambio absoluto en la vida de ese hombre que antes todos conocían. Ellos miraron los cerdos, donde fueron los demonios. Porque cuando Jesús saca los demonios de ese hombre, los demonios pidieron a Jesús ir a los cerdos. Y dice la Biblia que 2000 cerdos se tiraron al agua y murieron. La gente miró los cerdos y no miró el resultado. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que ahí hay un resultado totalmente evidente que nosotros podemos ver y que desafiaba toda teoría de aquella época. Una persona lo vio y fue el que fue sanado. Así que la Biblia nos insta a mirar al que fue sanado y no a los cerdos. Y en este punto, para terminar, quisiera dar 8, vamos a ir mencionando así, 8 tips, 8 consejos para poder educar correctamente a nuestros hijos. El primer punto, claro, ahí decía 8 claves, sí, perdón. Lo hice yo mismo, así que comprométase con la educación de sus hijos. Es importante que nosotros
nos comprometamos con la educación de nuestros hijos, porque Proverbios 22:6 dice claramente, instruye al niño en su camino, y no dice que el niño se va a instruir solo en su camino o se va a instruir por otros medios. Dice, instruye al niño en su camino. O sea, yo soy el responsable y debo comprometerme para instruir a mis hijos. Y es más, no es una cosa que Dios nos dé como opcional. Dice, instruye al niño en su camino. O sea, yo lo tengo que hacer. Es un mandato bíblico. La segunda clave es, invierta tiempo en ello. No hay sustituto para un padre o una madre. Lo más importante para la vida de nuestros hijos siempre serán los padres. Los primeros en influenciar la vida de los hijos siempre van a ser los padres, aun cuando estos fueren viejos. Y esto es absolutamente bíblico. Hay algo tan impresionante que, pensando en todo esto, es que Dios nos dé algo. Es como Dios te da algo, ponerle capaz para la gente más joven lo entendería, es una tarjeta de memoria que te dan completamente libre. Eso no tiene nada. Recibís al niño, nada. Inclusive aprenden a hablar con nosotros, aprenden emociones, aprenden todo. Y cuando tenga 90 años, todo lo que yo le di, eso es lo que desarrolló durante toda su vida. Es algo impresionante, esa responsabilidad que Dios nos da, ¿no? Nosotros podemos decir, Dios es misericordioso y es soberano absoluto sobre la educación de mis hijos. Entonces se lo dejo a Dios, que Dios lo haga. Yo sé que estas cosas son muy complicadas. A mí me cuesta comprometerme e invertir tiempo en mis hijos. Y más todavía con todo este sistema del mundo que nos oprime. Yo siempre digo, en un país como el Uruguay, no me estoy quejando del Uruguay porque es un país precioso. En un país como el Uruguay, y en muchos países es así, la mayoría, donde tenemos más del 50% de presión fiscal sobre personas físicas, muchos de los padres, los dos tienen que trabajar. No hay caso. Si queremos tener una vida más o menos bien, los dos tienen que trabajar. Entonces es un desafío extremado, pero tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos. El tercer punto es, escúchelos atentamente. Una de las razones principales por las cuales los hijos no escuchan a los padres es porque los padres nunca escucharon a los hijos. Debemos aprender a escuchar a nuestros hijos. Muchas veces yo me doy cuenta, y es una falla mía, ¿no? Estoy mirando el teléfono, estoy haciendo una cosa y mi hija me habla, por ejemplo, de algo que a ella le parece importante. Y yo sí, sí. Eso es, cruel de parte de un padre. O sea, no escuchar a nuestros hijos. Por más de que ellos sean chicos todavía, muchas veces pensamos capaz que no entiende bien y no. Ese resultado después lo recogemos cuando ellos no nos escuchan. Existen ejemplos, muchos ejemplos que podemos dar sobre esto. Yo he aprendido que cambia totalmente cuando yo dejo mi teléfono, dejo mi libro, dejo lo que estoy haciendo, aunque sea lo más importante, aunque estoy preparando una predicación para el domingo, dejo eso, le miro a los ojos a mi hija o a mi hijo y le digo, sí, te estoy escuchando. El otro consejo, el punto 4, el consejo 4, es reconozca que se equivoca y pídale perdón. Cuando nosotros reconocemos que nosotros también somos humanos, también tenemos errores y que también estamos en un proceso de enseñanza, de aprendizaje constante, eso mejora las relaciones con nuestros hijos. Es difícil a mi hijo de 3 años explicarle que yo me equivoqué y yo le grité y no está bien que yo haya hecho eso. No es fácil.
A veces, mi poca experiencia como padre que tengo es que mi hijo hace algo mal, yo me enojo, le grito, él se molesta o le hirió esa acción que yo tuve. Yo me doy cuenta que muchas veces le hiere mi actitud, mi grito, mi maltrato. Lo que normalmente hago es ir a él, le digo, mira, lo que vos hiciste está muy mal y eso tenés que entender, eso entendemos los dos, lo que vos hiciste está mal, sí, entendemos, pero yo no debería haberte gritado y no debería haber hecho esto y te pido perdón, papi también se equivoca. El niño automáticamente aprende de que él también en algún momento de su vida se va a equivocar, tiene que rectificarlo y lo va a tomar como un evento de aprendizaje. ¿Entienden la diferencia? No que el padre es absoluto, el que sabe de todo y no se equivoca nunca, y si él pega o hiere es porque él lo quiso hacer así, es diferente. ¿Quiere decir que esto nos quitará autoridad delante de mis hijos? No, absolutamente. Al contrario, nos va a dar autoridad sobre nuestra relación. Ámeles incondicionalmente, el punto 5, el 5, la quinta clave. Ámeles incondicionalmente a pesar de lo que ellos mismos son. Y ustedes me pueden decir, pero obviamente, o sea, no me puedes dar el consejo de amar a mi hijo. Sí, tenemos que amar a nuestros hijos incondicionalmente, a pesar de que él es un poco más lento para entender algunas cosas, no es igual que yo, es un poco más lento, es un poco más distraído, es un poco más movedizo para entender lo que yo le estoy diciendo. El educar con amor, a pesar de lo que él es un mandato bíblico, totalmente bíblico. La clave 6, motíveles a que sean lo mejor que puedan. No a competir por los resultados de los otros, sino que él se supere a sí mismo todos los días. Motíveles a que ellos sean mejor todos los días. No compararse con el otro, no compararse con los resultados de los otros, porque esto es bíblico, que yo aprenda todos los días algo nuevo y me supere a mí mismo. Que el único con el cual tendrá que luchar mi hijo, que ellos entiendan, es él mismo, con sus propios errores. El punto 7 la clave 7 es, guíeles a enseñar que le rendirán cuentas a Dios. Todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Pero es importante que nosotros, desde que nuestros hijos sean chicos, que ellos puedan entender que ellos también van a rendir cuentas delante de Dios. Y esto va a hacer la diferencia. Las especialidades que nos atienden, sean los doctores, filósofos, economistas, contadores, lo que sea, necesitan de una moral correcta. Necesitan saber que ellos también van a rendir cuentas a Dios. Todas las atrocidades que ustedes pueden imaginarse en el mundo, el asesinato de los judíos, millones de judíos, estas guerras que estamos viendo ahora, sea del bando que sea, la venta de armas, son hechas por gente absolutamente profesional en lo que hace. Psicólogos, ingenieros, doctores, gente que planea cosas hasta lo más preciso posible. No tienen a Dios en medio. Y ustedes se dan cuenta, ¿por qué entonces hacen lo malo? Porque